Las estadísticas dicen que a nivel mundial 1 de cada 5 niñas, niños o adolescentes sufre abuso sexual. El abuso en la infancia es un tema que preocupa y mucho. En nuestra comunidad hay casos, muchos de esos silenciados y muy pocos que llegan a la justicia. En el marco de esta problemática y también de la violencia familiar, se organizó una charla y llegaron a nuestra ciudad los fundadores de la organización Adultos por los Derechos de la Infancia. Sebastián Cuatromo es uno de los fundadores que vivió en carne propia el flagelo del abuso sexual infantil. 10 años después pudo contarlo y finalmente se pudo condenar a su abusador. Una historia que realmente estremece, que van a poder escuchar ustedes en esta entrevista, pero también qué hacer como sociedad para visibilizar este flagelo. Hablamos con Sebastián Cuatromo, mano a mano, para el Periódico TV. Sebastián Cuatromo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo nace Adultos por los Derechos de la Infancia? Sabemos que está vinculado con tu historia personal. Así es, nace en el año 2012, a partir del momento en que hice pública mi larga historia de dolor y de lucha como víctima de abuso sexual en la infancia. En ese momento, en el año 2012, más de 20 años después de haber sido víctima del delito, pude lograr que mi abusador sea juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Logré ese juicio de quien había sido mi abusador, reitero, más de 2 décadas después. Yo había sufrido el delito siendo alumno de un colegio en la ciudad de Buenos Aires llamado Marianista, y mi abusador, al igual que el de otros niños, fue un entonces religioso marianista y docente llamado Fernando Pisiocchi. Y en ocasión de ese juicio es cuando hice pública mi historia por primera vez, a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el sentido de trascender colectivamente, de que mi largo camino de dolor y de lucha pudiera empezar a servirle a los demás. Y en ese momento tuve la suerte de conocer a Silvia Piceda, cofundadora de Adultos por los Derechos de la Infancia, que ella venía dando una larga lucha como mamá, defendiendo a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la gran injusticia con la que se encontraban en el Poder Judicial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, a la hora de tratar de defender a la niña frente a este delito. Y Silvia también había hecho pública su historia, también venía dándole un sentido colectivo, venía armando grupos con madres. Además, Silvia había sido víctima de abuso en la infancia. Y cuando nos conocimos en ese 2012, fue muy dichoso el encuentro, por las coincidencias profundas en cuanto a los por qué y a los para qué de nuestras luchas, del compromiso público. Ahí le dimos vida a Adultos por los Derechos de la Infancia. También tuvimos la suerte de enamorarnos y somos pareja desde hace años. Y ese es el camino desde hace 7 años que nos lleva por todo el país y que en estos días nos ha traído acá a San Francisco. Desde tu historia personal, ¿qué sentiste que había que hacer con esto que pasa con la infancia? Porque entiendo que tu historia fue también cargar muchos años con el dolor de haber sido abusado y no poder decirlo, no poder contarlo, por lo que implica un contexto, ¿no? de familia, un contexto de sociedad, muchas veces adverso para que esas cosas se conozcan. Así es. En mi caso sufrí el delito de abuso sexual cuando tenía 13 años, estaba terminando mi escuela primaria en ese colegio marianista, y durante 10 años no pude hablar de lo que me había pasado. A lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud no pude ponerlo en palabras, no pude pedirle ayuda a ninguno de los adultos responsables por mi cuidado en aquel momento, tanto a nivel familiar, donde vivía en una casa con mamá, papá, hermanas, y en una familia donde también estaban presentes abuelas, abuelos, tías, tíos, y sin embargo en ninguno de esos vínculos familiares yo sentí que tenía la confianza como para poder contar y pedir ayuda ante lo que estaba sufriendo. ¿Por qué pasa eso? En mi caso, porque era un contexto de familia donde, lejos de estar protegido y cuidado, al contrario, me tocaba sufrir distintos tipos de violencias físicas, emocionales, distintos tipos de malos tratos. Era por momentos un contexto muy agresivo, muy hostil, el de mi propia casa y familia. Por eso claramente yo estaba convencido que no tenía margen como para poder confiar tamaña situación. Y desgraciadamente ese clima que yo padecía en mi casa se correspondía con el del colegio marianista donde era alumno y víctima del delito, que como lo demostramos acabadamente más de 20 años después en el contexto de un juicio oral y público, era también el de, en ese caso, el de un colegio donde imperaba con mucha fuerza
una cultura violenta, autoritaria, particularmente machista, era un colegio exclusivamente de varones todavía en esa época, y donde había múltiples abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños, docentes y alumnos, religiosos y alumnos, y ahí claramente tampoco estaban dadas las condiciones de posibilidad como para que los niños que en ese momento éramos alumnos y víctimas de tamaño delito pudiéramos ir a pedir ayuda o a confiar en ese colegio, donde por cierto estábamos rodeados de adultos responsables como docentes, como religiosos. Cuando uno ve las estadísticas realmente son pavorosas, ¿no? Como ustedes dicen, 1 de cada 5 niñas padecen abuso, 1 de cada 13 niños, y además la mitad o más de la mitad son intrafamiliares. ¿Cómo se trabaja en eso? ¿Cómo se cambia esa realidad? En ese sentido, nosotros hacemos propia una campaña pública de la Comunidad Europea que sostiene que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de este delito. El 20% de la población. Estadística de la campaña pública de la Comunidad Europea, que nosotros desde un lugar que no es profesional lo hacemos propio, porque nuestra práctica pública y colectiva de todos estos años corrobora esa masividad, que se debe fundamentalmente a que donde más sucede es en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales, culturales y económicos. Es verdaderamente transversal al conjunto de nuestras sociedades. En ese sentido, para nosotros una herramienta fundamental es esta: traerlo a la visibilización pública, a la agenda colectiva. Y esto de manera esperanzadora vemos que cada vez viene creciendo más por la presencia que distintos adultos sobrevivientes o adultos protectores de niñas y niños víctimas estamos tomando en la escena pública de nuestras sociedades, con nuestros relatos, con nuestras voces. Pero todavía es muy largo el camino que tenemos que recorrer como sociedad adulta. Esto muchas veces todavía sigue siendo un virtual tema tabú. La fuerza de negación, de ocultamiento es muy grande, porque el crimen del abuso sexual contra la infancia, entre otras cosas, como adultos en general, es algo que nos resulta profundamente incómodo. Entonces nos resulta mucho más sencillo y mucho más fácil, empezando por los ámbitos familiares, que es donde más sucede, pero nosotros esto lo vemos en todo tipo de ámbitos sociales, hacer muchas veces de cuenta como que bueno, acá no pasó nada, demos vuelta a la página, ¿para qué vamos a estar metiéndonos con cuestiones tan dolorosas y tan incómodas? Entre otras cosas, además, porque la masividad del abuso sexual contra la infancia lo que pone en evidencia es cómo los agresores y las agresoras, en una sociedad patriarcal y machista, la mayoría de las veces los agresores son varones adultos, pero también hay agresoras mujeres, es tan masivo que están entre nosotros. Claro. Son nuestros familiares, son nuestros compañeros de trabajo, muchas veces son personajes públicos, tenemos relaciones, tenemos vínculos con ellos, y entonces muchas veces todavía, pero por eso nosotros hacemos tanto hincapié también siempre en apelar críticamente a la responsabilidad que tenemos como comunidad. Muchas veces quienes terminan siendo silenciados, silenciadas, hasta discriminados, vistos como supuestos locos o locas, son las víctimas. Son las y los sobrevivientes adultos que muchas veces recién años después pueden empezar a compartir su relato, sus verdades, y muchas veces justamente las víctimas son quienes tienen que cargar con el supuesto peso de venir a romper con la paz familiar, con la paz de la pertenencia a sus círculos sociales, y muchas veces todavía se opta por seguir como si nada hubiera pasado, y esto también además se corresponde con un altísimo nivel de impunidad que tiene este delito. Ahí hay especialistas que sostienen que el crimen del abuso sexual contra la infancia es el delito más impune de la tierra. Se sostiene que de los abusos que suceden, menos del 10% llega a conocimiento del Poder Judicial, y de ese acotado universo solo 1 termina en condena. Es decir, de cada 1000 abusos que suceden, 999 quedan impunes. Por eso los especialistas lo consideran el delito más impune de la tierra. Y reitero, si bien no hay fórmulas, en nuestro criterio, por eso hacemos tanto hincapié siempre en lo público y en lo colectivo, una condición de posibilidad fundamental para empezar a transformar esta injusticia histórica es que como comunidad adulta empecemos por asumirla. Empecemos a darle el lugar de prioridad que tendría que tener en nuestra agenda de debate colectivo y también en la agenda pública del Estado como garante de los derechos de la infancia. Exactamente. Bueno, si vemos eso, desgraciadamente a nivel del Estado, por ejemplo, todavía
ni que hablar al nivel de las grandes preocupaciones, de los mismos discursos públicos, ni que hablar de las políticas públicas, sigue siendo... No existe. Llegaste a San Francisco para compartir unas charlas junto con tu compañera y girás por todo el país con esto. Nos decías fuera de cámara que estás contento por el hecho de que se abran espacios donde poder charlar de estos temas. ¿Qué te llevas de estas charlas? ¿Qué recibís de la inquietud de la gente? Bueno, por un lado muchísima esperanza, porque en todos lados vemos que cada vez somos más las y los adultos sobrevivientes de este delito, los adultos protectores de niñas y niños víctimas, que empezamos a hacernos presentes con nuestras luchas en la escena pública de nuestras sociedades, que nos vamos encontrando, que nos vamos organizando. Hay una fuerza que en todos estos años nosotros vemos en una construcción cada vez más creciente. Eso es muy esperanzador. En todos lados a su vez vemos una enorme necesidad de poder hablar, de poder compartir este dolor, este trauma, esta injusticia. Adultos, como nos pasa a nosotros todas las semanas del año en Buenos Aires desde hace años, que tenemos un espacio de encuentro solidario de pares justamente para poder hablar y escucharnos. Algo tan sencillo como eso, y que también en muchos lugares del país, a partir de conocernos, se viene replicando esto de conformar grupos de encuentro de pares. Esto que lo vemos en adultos de las más diversas generaciones, que muchas veces en nuestro caso, a partir de vernos, de escucharnos en la escena pública, sienten que pueden empezar a transitar ese camino de compartir sus dolores, sus traumas, de empezar a darle un sentido que vaya más allá de lo individual, de ese aislamiento individual en el cual ahí todavía como víctima o como sobreviviente adulto se carga con un enorme sentimiento de vergüenza, de culpa por lo que uno sufrió en la infancia, ¿no? Cuando obviamente debiera ser exactamente al revés. La culpa y la vergüenza solamente deben ser para el agresor y sus cómplices, nunca para las víctimas. Todo esto que parece tan sencillo, nosotros vemos que de verdad se empieza a desandar justamente cuando se puede salir del aislamiento individual. Por eso en nuestros múltiples encuentros comunitarios en los más diversos ámbitos vemos esa gran necesidad. En todos lados también vemos desde quienes sufren y quienes luchan las grandes deudas que hay en el Estado, desde el nivel judicial hasta el nivel de las políticas públicas. Pero siempre con ese diagnóstico crítico del Estado a nivel de la situación a nivel de las políticas públicas, lo que quiero rescatar una vez más siempre en lo público es que como nota de esperanza vemos que crece cada vez más nuestro movimiento colectivo. Ojalá siga así. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias.